tan duro, mi corazón estaba tan soberbio que yo no quería entender. Para mí eran puras mentiras. Ese día en la tarde llego y me empiezo a drogar, mis hermanos. Llegué, busqué la droga y empiezo a drogarme. Empiezo a drogarme, mis hermanos, y de repente me empieza a doler el corazón. De repente me empieza a doler el corazón. Pero yo sentía que era normal. Decía, no, pues es por la droga. Pero nunca, mis hermanos, nunca me imaginé lo que yo iba a vivir después. Y agarro y me doy otro lineazo, me doy otro flixazo. Pero ese dolor iba en aumento, tanto que entonces empecé yo a sentirme mareado, empecé yo a sentirme no normal, no, era una cosa que nunca había sentido antes. Y empiezo a clamar a la muerte. Yo decía, no me lleves, ¿sabes qué? Mira, devuélveme la salud. Pero yo veía que iba de mal en peor, y salgo de mi casa y empiezo a caminar. Y le digo a uno de mis pequeños, de uno de mis niños que estaba ahí, le digo, ven, acompáñame. Y empiezo a caminar por ese camino. Pero yo sentía que mi corazón no iba a aguantar, se me empieza a acelerar el corazón, se me empieza a entumir el brazo, mi hermano. Y en realidad yo decía, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa si siempre yo he controlado la droga? Si siempre yo he controlado, todo esto, ¿qué está pasando en mi vida? Y me regreso y le digo a mi niño, le digo, ¿sabes qué? Vete y háblale a uno de tus tíos. Porque yo tenía que irme al hospital, porque yo me sentía mal. Pero déjame decirte, me subo a la camioneta y empiezo a enfilarme hacia el hospital, y de repente se me quita ese dolor. Y le digo a uno de mis cuñados, le digo, ¿sabes qué? Es que ya no quiero llegar al hospital. Lo que mi cuerpo necesita es otra dosis más, para que se tranquilice, para que se sienta bien. Me regresa y llego yo a mi hogar. Y me vuelvo a drogar, mis hermanos. Ese fue un primer infarto. Yo no sabía lo que eran infartos, mis hermanos. Me vuelvo yo a drogar y entonces empiezo a sentir cómo el corazón se me acelera. Empiezo a sentir cómo aquel dolor empieza a invadir mi pecho. Y me salgo, yo ya desesperado, esa desesperación tan grande, me salgo y estaba un compañero, un vecino, y le digo, ¿sabes qué, vecino? Llévame al doctor porque me siento mal. Yo nunca me había portado yo bien, mis hermanos. Nunca me había portado bien, porque en mi colonia todos me conocían y nadie me podía hacer un favor, porque sabían cómo era yo, sabían cómo es un drogadicto. ¿Quién va a dar un peso por un drogadicto, por aquel drogadicto que roba, que hace tantas cosas, a la sociedad? Lo que menos quieren es tratar con esa persona. Lo que menos quieren tratar es con ese drogadicto, es lo que menos desean. Y llegaba yo y le decía a ese compañero, ¿sabes qué, amigo? Llévame en tu carro. Y él se me queda viendo y me dice, es que no puedo yo llevarte. Es que en realidad yo no puedo, dejar mi trabajo. Y yo le decía, no importa, te voy a pagar, llévame porque me siento mal. Simple y sencillamente no me hizo caso. Cuando iba yo regresándome hacia mi hogar, me empezó un dolor muy fuerte, que yo me agarraba el pecho, y yo sentía como mi corazón se quería detener, y yo me agarraba el pecho, mis hermanos, y en realidad yo sentía ese dolor tan fuerte, pero yo no pensaba en la muerte en esos momentos, como nunca nadie piensa en la muerte. Nunca pensamos en la muerte, nunca pensamos que un día nos vamos a morir, porque dice la palabra de Dios que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. Nunca lo pensamos, siempre pensamos en hacer cosas, en vivir cosas, en seguir haciendo las cosas, pero nunca pensamos en el día en que hemos de morir y en el día que vamos a llegar a la presencia de ese Dios poderoso y nos va a pedir cuentas de la vida que Él nos emprestó, de la vida que Él nos dio. Yo no lo pensaba, yo en esos momentos no lo pensaba, y nunca lo había pensado. Cuando me decían que ya no destruyera mi vida, yo les decía, ¿qué te importa? No te metas porque es mi vida, es una mentira, es una vil mentira decir que la vida es tuya cuando no la has comprado. Es una vil mentira decir que es tu vida, porque en realidad en el momento que el Creador lo disponga, en el momento que Dios lo disponga, te la quita, porque uno no tiene potestad sobre la vida. Porque yo lo comprobé, mi hermano, déjame decirte que me regreso con esa tristeza de ver que ninguno me quería apoyar, que ninguno me quería ayudar. Y en eso llega mi esposa. Bendito Dios, en eso llega mi esposa y me dice, ¿qué tienes? Le digo, no, es que me siento mal,
me siento un poco mal. Entonces ella agarra y le habla a uno de sus hermanos. Viene su hermano con la camioneta y me suben a la camioneta y nos vamos. Nos vamos, pero yo no pensaba en la muerte. Yo pensaba seguir vivo. Yo pensaba en la droga que había dejado en esos momentos en el hogar. Yo decía, no, es que me la van a tirar, es que me la van a esconder, es que, híjoles, yo sin ella no puedo vivir, cuando eso era lo que a mí me estaba matando, era lo que me estaba destruyendo. Empiezo en el camino y empiezo a sentir ese dolor más fuerte. Se me empieza a calambrar los brazos, los pies, las piernas, se me empieza a calambrar todo. Y ese dolor tan fuerte que yo sentía en el pecho, nada más en el puro pecho, yo sentía como ese corazón se aceleraba tan fuerte que en sus momentos se quería detener. Y yo me agarraba el pecho porque yo sentía que algo se quería salir de mi vida, yo sentía que algo se quería salir de mi cuerpo. Y yo me agarraba el pecho así con tanta fuerza, y yo le decía a mi cuñado, apúrale que me siento mal. Antes de llegar al hospital, me pega otro infarto, fue el tercer infarto. Entonces sí, yo empiezo a sentir como me empiezo a perder, empiezo a sentir como todo el cuerpo se me acalambró. Empiezo a sentir, una cosa tan horrible, mi hermano, una cosa tan horrible que en realidad nunca me imaginé vivir algo así. Nunca pensé llegar a ese grado, ese extremo, porque muchas de las veces me decían, oye, es que tu compañero se murió de una sobredosis, oye, es que tu compañero aquel le dio un infarto porque se dio una sobredosis y se murió. Yo decía, no, es que ellos no saben drogarse, es que ellos no saben de eso. Y déjenme decirles que en ese momento fue el tercer infarto que me pegó, y cuando iba yo llegando a un cierto lugar, había una voz que yo oía, en medio del ruido del carro, en medio de todo eso, yo oía una voz que me decía, clama a Cristo, busca a Dios, Cristo es la respuesta, Cristo puede salvar tu vida. Yo escuchaba esa voz, yo la escuchaba en mi oído, pero yo no quería clamar a ese Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, yo siempre me había sentido tan hombre, que yo no quería ver, yo no quería que mi esposa, que mi cuñado viera cómo yo lloraba, cómo yo decía, cómo yo clamaba a ese Dios vivo, porque yo siempre pensaba que primeramente, que primero era yo, luego yo y al último yo, que en realidad yo era hombre, que en realidad, yo era muy, muy valiente. Y ahora me doy cuenta que no, ahora me doy cuenta que mientras no buscamos a un Dios, mientras no clamamos a ese Dios vivo, somos unos cobardes. Somos unos cobardes porque no queremos entregarle nuestra vida, nuestro corazón a ese Dios poderoso. Y había esa voz, como te digo, había esa voz que me insistía, clama a Cristo, Él es la respuesta. Pero yo no quería, sino que ya cuando yo sentía, porque déjame decirte, mi hermano, que tú sientes cuando te vas a morir, cuando algo se te va a despegar de tu cuerpo, tú sientes cómo se va despegando algo se te va saliendo de tu cuerpo, tú lo sientes. Tú sientes cómo eso se va despegando de ti, y aunque tú lo quieras detener, por eso te digo que es una vil mentira cuando decimos que es nuestra vida, porque si hubiera sido mi vida, en ese momento yo la hubiera detenido, en ese momento yo hubiera detenido aquello que se quería salir de mí, pero yo sentí como algo se iba despegando de mí, y yo por más que me apretaba el pecho, para que esa cosa no saliera, esa cosa yo sentí como se quería despegar de mí. Llegamos al hospital, seguimos en la carretera. Al llegar a un cierto punto, le hice caso a esa voz. Entonces empiezo a clamar y digo, Señor, perdóname porque en realidad he caminado mal delante de tu presencia. Señor, perdóname porque en realidad, Señor, he estado mal delante de ti. Porque déjame decirte que tu alma sabe a dónde va.